Hola. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí, te escuchamos. Bueno, voy a ya ver la otra clase. Espérenme un segundo. Mientras tanto les digo, ¿ustedes ya accedieron a lo que puse en la plataforma de mi primera clase? ¿Me Sí, profe. escucharon? ¿Sí? Bueno. Ok. En esta clase hay una particularidad. Si bien nuevamente les pongo ahí el básico que les doy, ¿verdad? Sin embargo, hay 2 o 3 cositas que le completé de otra bibliografía, que no hace falta que por eso vayan a otras bibliografías, sino simplemente con lo que les pongo en la diapositiva ayuda. O sea, ya es suficiente. ¿Comprendido? Sí, profe, está bien. Bueno, ok, vamos ya, porque tenemos que terminar. Lastimosamente, tenemos pocas horas en neumología, pero tenemos mucho contenido. Entonces, nuestro siguiente tema es bronquiectasias. Como siempre, tenemos que tener el concepto correcto, el concepto actual y científico de lo que es bronquiectasia. Bueno, las bronquiectasias, entonces, ¿qué son? Si decimos bronquios, ya sabemos, nos estamos refiriendo a los bronquios de Bronchiec. Bueno, en este caso son dilataciones anormales de los bronquios, pero también son irreversibles. Quiere decir que una vez que se instala, ya no hay vuelta atrás. Eso quiere decir, son dilataciones entonces anormales e irreversibles de la pared de los bronquios. Y también hay alteraciones del epitelio ciliar. Entonces acá en esta imagen, básicamente lo que les estoy poniendo, ¿cómo luce? ¿Sí? Disculpen la interrupción, pero no se ve su presentación. No sé si Ay, está Dios mío, presentando algo. no, me estoy presentando a mí sola, entonces, qué vergüenza, no está bien, tengo que corregir, espérame. Ay, ay, ay. Bueno, espérame, nena. Qué vergüenza. Ocurre, ocurre, ocurre. ¿Ya ven? Ahora sí, doctora. Ahora sí, doctora. Ok, gracias. Gracias. Bueno, entonces les dije, yo en esta imagen les pongo cómo luce un bronquio normal. Ven aquí al lado izquierdo de ustedes, cómo lucería un bronquio normal. Acá ven los cartílagos, ¿verdad? Los anillos cartilaginosos, ven acá cómo es la pared, cómo es la luz aproximada. Sin embargo, ¿cómo está en las bronquiectasias? ¿Cómo lucen estos bronquios? Dijimos entonces que las bronquiectasias son dilataciones anormales e irreversibles de la pared de los bronquios. Y hay alteraciones también del epitelio ciliar. ¿A qué nivel? Nosotros sabemos que los bronquios hay todo un árbol bronquial. ¿Qué quiere decir? Que vemos bronquios grandes, bronquios de tamaño mediano, hay los bronquios pequeñitos, o sea, van variando de acuerdo a qué nivel del árbol bronquial están. Y en este caso nos dice que esta dilatación y destrucción de los grandes bronquios por inflamación e infección crónica. Es decir, en la fisiopatología están involucradas la inflamación, esta pared bronquial sufre inflamación y también sufre infección. Por otro lado, nos dice que está el concepto de lo que son bronquiectasias difusas y a qué se le considera bronquiectasias focales. Las bronquiectasias difusas es cuando afectan a muchas áreas de pulmón. Entonces quiere decir, hay mucho árbol bronquial involucrado. ¿Y cuándo se le considera bronquiectasia focal? Cuando aparece en una o dos áreas, no más.
Y hay diferencia, porque, y sobre todo no es lo mismo la sintomatología de un paciente que tiene en un área localizada, focalizada nomás bronquiectasia del paciente, como que tenga difundido en ambos pulmones. Por eso es importante también entender entonces que las bronquiectasias pueden ser difusas como pueden ser focales. Y luego nos dicen, ¿y de dónde vienen las bronquiectasias? No, es por generación espontánea. Y ya nos aclara la bibliografía. Las bronquiectasias ocurren a causa de distintas enfermedades. Quiere decir que uno puede estar sufriendo otra enfermedad, ejemplo, tuberculosis pulmonar, y a causa de que tuvo o tiene tuberculosis pulmonar, que ya hemos dado, vimos cómo destruía el parénquima, todo lo que ocurría en el parénquima pulmonar, y ahí también en los pulmones hay bronquios, y resulta que termina dañando a los bronquios. Entonces esto es muy importante. Las bronquiectasias son el resultado de distintas enfermedades. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctora, vamos bien. Bueno, entonces, ya que sabemos que son bronquiectasias difusas y que son bronquiectasias focales, entonces vamos a conocer un poquitito más, como siempre, al enemigo, el perfil de las bronquiectasias difusas. ¿Por qué ocurren bronquiectasias difusas? Y se desarrollan con mayor frecuencia. La mayor causa, no la única, la mayor causa de que ocurran bronquiectasias difusas son los pacientes que tienen defectos genéticos. Es decir, la genética está alterada y por eso ya los bronquios, por causa de esa genética alterada, esos bronquios tienen o presentan bronquiectasias, en este caso difusas. Pero no solamente los defectos genéticos, sino también puede haber defectos inmunológicos o defectos anatómicos. Esas tres cosas pueden hacer que ocurran bronquiectasias difusas. Y uno diría, ¿qué defectos genéticos pueden hacer que haya bronquiectasias difusas? Uno, fibrosis quística. Habrán escuchado en Paraguay ya el tema de la fibrosis quística. Hay algunos niñitos que luchan por el tema de la fibrosis quística, y ustedes sabrán que generalmente y sin tratamiento a lo sumo llegan a la adolescencia, ya es con mucho la adolescencia. Entonces, uno de los trastornos que hace que se produzca la bronquiectasia es la fibrosis quística. ¿Qué deficiencias inmunológicas? Hay una, no es cualquier deficiencia inmunológica. ¿Cuál es? La que se llama inmunodeficiencia común variable, que gracias a Dios es rara, pero sí causa esto. Los defectos congénitos en el mecanismo de limpieza mucociliar. Ejemplo, la discinesia ciliar primaria. También lleva a, entonces, tener bronquiectasias. ¿Qué otras patologías inmunitarias, y en este caso autoinmunitarias? La artritis reumatoide puede hacer que uno tenga bronquiectasias. El síndrome de Sjögren también. Bueno, pueden ocurrir, fíjense, en presencia de neoplasia maligna hematológica. Resulta que por culpa de esa neoplasia maligna que está en la sangre, el paciente puede terminar teniendo bronquiectasias. Cuando hay trasplantes de órganos también, o cuando ocurre inmunocompromiso por tratamiento de esos trastornos. Ejemplo, se hace trasplante de pulmón y puede traer como consecuencia esto. ¿Con qué también se relaciona las bronquiectasias? Y todo esto, ¿por qué estamos viendo? A causa que decía, de que otras patologías, que las bronquiectasias son muchas veces consecuencias de otras patologías. Entonces estamos viendo cuáles patologías son las que pueden llevar. Bueno, en el EPOC, fíjense que esto, cuando yo era residente no se hablaba de esto. Es decir, esto más o menos de qué estás hablando. Sin embargo, hoy en día ya se sabe, un paciente con EPOC puede tener posibilidades de también hacer bronquiectasia. Asma,
La aspiración crónica y recurrente. Y uno diría, ¿en qué caso hay aspiración crónica y recurrente? Por ejemplo, los que tienen trastornos de la deglución. Bueno, y acá tienen otras, pero la más frecuente y en Paraguay les digo que se ven mucho los que son causados por tuberculosis pulmonar. Paciente que tuvo tuberculosis pulmonar a veces queda con secuela, curan esos pulmones, pero curan quedando con unos bronquios con bronquiectasias. Bronquiectasias focales. ¿Por qué en un área pequeña o una o dos áreas nomás, en uno de los pulmones no puede haber bronquiectasia no bilateral? Bueno, en neumonías que no se trataron. O sea, una persona puede tener neumonía en un lóbulo, podemos decir lóbulo medio, y no se tardó mucho en tratarse o se trató mal. Entonces, cura de su neumonía y en esa área en que tuvo neumonía queda como secuela unos bronquios con bronquiectasia. También en los que hacen obstrucción bronquial. ¿Quiénes pueden hacer obstrucción bronquial? Los que ingresa dentro del bronquio, por ejemplo, cuerpo extraño. Ustedes saben, se obstruye el bronquio, empieza una infección y eso otra vez va a destruir, porque vimos que que hay inflamación e infección y por eso se altera toda esa pared bronquial. Los tumores endobronquiales, ¿verdad? O que pueden obstruir el bronquio o lo que puede obstruir desde afuera, va apretando un bronquio, entonces el bronquio se cierra, entonces nuevamente eso puede hacer que obstruya el bronquio, a raíz de eso llega a una bronquiectasia. En modificaciones postquirúrgicas, hay veces cuando hay cirugías, sobre todo cirugías a nivel torácico, hay veces que hay algunos derrames o alguna manipulación y como consecuencia se inflaman luego los bronquios y dijimos se infectan y pueden hacer bronquiectasia. Bueno, todo claro, porque causó obstrucción. Las micobacterias generalmente están involucradas también en las bronquiectasias focales. Esta imagen la tienen en la bibliografía que les voy a enviar y básicamente para que ustedes vean qué es lo que es esto. Son los factores acá abajo a la derecha, a las 5 de la tarde más o menos están, factores que predisponen a las bronquiectasias. Y acá tienen su lista. Y les va a decir las infecciones, los tipos de infecciones, trastornos genéticos, les despliega que es trastornos genéticos, inmunológicos, obstrucción de vías aéreas que recién dijimos, trastorno del tejido conectivo, los defectos anatómicos, inhalación tóxica, para que sepan también que por inhalar estas sustancias se pueden tener para completar su conocimiento, ¿verdad? Puede haber bronquiectasias y acá tienen la otra posibilidad. Bueno, sigamos. Esto es lo que les agrego y que no está en lo que les envío, en la bibliografía que les estoy enviando, que es una revisión del 2021, que creo que es de Buffalo, de la Universidad de Buffalo. Bueno, entonces, la clasificación de bronquiectasias que es muy importante. Y fíjense, hay varias, pero esta es la más utilizada. ¿Y por qué? ¿En base a qué está basada esta clasificación? A los hallazgos, sobre todo de imagen, ¿verdad? Y anatomopatológicos. Entonces, según esta clasificación, hay 3 tipos de bronquiectasias. Están las cilíndricas o tubulares, están las varicosas y las quísticas o saculares. Aquí tienen los 3 tipos de bronquiectasia. Entonces se dan cuenta que evidentemente es por la forma que tiene y cómo se sabe esa forma. Y acá dice, por estos criterios. A través de estos 2 elementos se pudo saber que existen estas formas de bronquiectasia, que son las bronquiectasias cilíndricas o tubulares. Entonces ustedes van a mirar esta imagen, primero acá el dibujo ayuda a entender. Los bronquios tienen contornos regulares, pero el diámetro distal está dilatado, la luz bronquial está ocluida. Acá nomás no nos muestra, pero acá ven, esta es la imagen.
Ustedes ven acá esto que está alargado como una vía de tren, ¿ven? Las dos hileras que están en color denso y en el centro una imagen radiolúcida. Bueno, eso es un bronquio dilatado. Bueno, esto cuando suele verse después de una neumonía, algunos quedan con esta lesión. Las bronquiectasias varicosas. Las bronquiectasias varicosas tienen presencia, vemos acá, de vías aéreas más dilatadas, los contornos ya son irregulares. Acá no son irregulares, son regulares, nos dijo. Y ahora entendemos por qué nos decía que acá es regular, al poder comparar con algo que se nota irregular. Parece como una ristra, no sé, medio de chorizos. Entonces, hay estas vías aéreas, estos son los bronquios, están dilatados, contornos irregulares. ¿Por qué? Porque hay presencia de constricciones y áreas de dilataciones. Constricciones esta parte y dilataciones. Parece, le compara como un rosario. Pero ¿por qué dice bronquiectasias varicosas? Porque se debe a la apariencia similar a las venas varicosas. Y acá al lado es como se ve en la tomografía. Así se notan, se ven aproximadamente. O sea, esta es una descripción aproximada, pero ayuda más a comprender. Luego están las bronquiectasias quísticas o saculares. Estas, ¿qué es lo que son? Son como sacos. Nos falta el moco que nos dice, que siempre tenemos que recordar que dice está inflamado, y donde está inflamado hay secreción, o sea, hay un líquido. Bueno, son dilataciones, sacos, perdón, que se encuentran llenos de moco, y acá estamos mirando, miren cómo luce en la tomografía. Es una dilatación progresiva hacia la periferia de las vías aéreas, que terminan como en grandes sacos o como racimos de uvas también. Y estas son, cuando se ve así en la tomografía, son formas de bronquiectasias muy severas. Entonces entendemos, entre los tres tipos, esta, la que son quísticas, realmente parecen como quistes, o sacular, acá ya es más grande todavía, son la forma más severa. Es que si vemos dónde acá ya hay pulmón, este es el corazón, esta vemos que es la vértebra, este es pulmón derecho. Y en esta área donde hay pulmón sano, prácticamente todo está destruido. Todos estos son bronquiectasias. ¿Notan? En cambio acá ustedes ven pulmón. Acá se nota pulmón. ¿Notan las diferencias? Sí, doctora. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas en las bronquiectasias? En general, los síntomas comienzan en forma lenta y con los años, fíjense lo que dice, en el transcurso de años va empeorando. Te puede contar una historia, bueno, hace 5 años era más o menos así, pero me doy cuenta que desde hace 2 años es así. Empeoró, no mejoró, empeoró. Y vamos a ver los síntomas que describe. Y en medio de ese tiempo tiene episodios de empeoramiento otra vez. Se puede decir, sí, tengo una semana que estuve muy mal, y vamos a entender qué quiere decir. A eso se le llama exacerbación aguda en el término de bronquiectasia. Después tenemos que tener el concepto de una exacerbación aguda. Pero primero vamos a ver cuáles son esos síntomas que nos dice que en el transcurso de los años va empeorando. El síntoma de presentación entonces más común es tos crónica. Es un paciente tosedor crónico. Vive tosiendo por la vida, ¿a dónde va? Y es una tos crónica que no es seca, sino produce expectoración. ¿Y cómo es su expectoración? Y dice, es una expectoración firme, es espesa, e incluso ya llega a ser purulenta. Y esto es muy molestoso para la persona. Yo conozco, les digo, pacientes que como ya es tanta la expectoración que tiene, ya no se animan a salir, a estar en grupos sociales. Por ejemplo, si se va a la misa, porque se pasa tosiendo, la gente le mira aquí y allá. O si tiene que estar en el lugar que fuera, tose constantemente. Y la gente en su alrededor como que ya le tiene un poco de temor. Y con el tema del COVID fue peor.
Pero son pacientes tosedores crónicos a veces con expectoración purulenta. Es molestosa porque tienen que estar expectorando. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros síntomas? Que vuelvo a repetir, ¿qué les dijo? Empeora gradualmente en el transcurso de los años. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos dice, desde hace 5 años tengo tal cosa, y nosotros le preguntamos, ¿y desde hace 5 años hasta ahora es igual? ¿O ahora está mejor, está peor? ¿Qué nos tiene que decir? Está peor. Entonces, así vamos a nosotros sabiendo cómo preguntar lo que no nos dice bien el paciente en el interrogatorio dirigido. Bueno, puede tener dificultad respiratoria. De hecho, cuanto peor sea las bronquiectasias que tiene y la cantidad que tiene de bronquiectasias, porque no es lo mismo tener bronquiectasias difusas, porque ya vimos que toma muchas áreas, que tener una bronquiectasia localizada nomás, focalizada, porque es una parte nomás. Evidentemente la difusa puede llegar a ser, generalmente es peor que la localizada. Bueno, puede haber dolor torácico también. ¿Y qué tipo de dolor torácico? El pleurítico. Entonces, fíjense que en el absceso también hay dolor tipo pleurítico y tenemos que afinar. Si ustedes no están muy seguros de lo que es el dolor tipo pleurítico, este es el momento en que tienen que saber las características de lo que es un dolor tipo pleurítico. Bueno, un paciente con bronquiectasias puede tener hemoptisis también. Y nos da una característica. Fíjense que en el absceso nos dijo que podían haber, en la expectoración, puede haber estrías de sangre. Y que a veces podía haber hemoptisis franca. Sin embargo, acá que nos dice, hay hemoptisis que puede ser masiva. Una hemoptisis masiva es una hemorragia masiva. Yo he visto gente morir por tener su episodio de hemoptisis masiva en el hospital. Murieron porque expectoran y ahí están haciendo su hemoptisis de aproximadamente 1 litro. Y si ya tuvieron episodios previos donde decían 40 ml, 50 ml, eso se repitió y vino uno masivo y ya estaban con déficit de sangre, pues allí fallecen. Entonces, esto es otra característica de las bronquiectasias. Y nos dice por qué hay hemoptisis. Esto es la fisiopatología. ¿Por qué hemoptiza un paciente, hemoptiza masivamente un paciente con bronquiectasias? Y nos dice, porque hay neovascularización de la vía aérea. Se llena de nuevos vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos no tienen todas las paredes anatómicas que deben tener. Entonces, son muy friables. Ese es el problema. Porque no todo vaso sanguíneo se rompe. Pero esa es la característica de este tipo de neovascularización. Bueno, entonces nos dijo que también, o sea, estos son los síntomas que tiene el paciente, pero también nos dijo acá al iniciar que presenta estos síntomas que durante años y va empeorando de a poco y en medio de eso tiene episodios de exacerbación aguda. Y nos preguntamos, ¿qué son las exacerbaciones agudas? Y nos dice acá el texto. Una exacerbación de la bronquiectasia se define como un paciente con bronquiectasias que se deteriora durante al menos 2 a 3 días. ¿Y en qué sentido empeoran los síntomas? Dice, tos, el volumen de la expectoración expectora más y la consistencia cambia. Si estaba expectorando una expectoración mucoide, empieza a ser espesa y purulenta. Puede aparecer pus en el esputo y puede decir, pero yo sí expectoraba, pero yo no tenía pus, ahora tengo. Empeora la disnea, tiene ya disnea a los esfuerzos, tiene astenia, o sea, fatiga, se siente mal y presenta hemoptisis. Eso es una exacerbación. Es decir, que nota que en los 2 o 3 últimos días empeoró en sus síntomas. Entonces quiere decir está teniendo una exacerbación. Porque normalmente el que tiene bronquiectasia va a tener siempre estos síntomas. Es la característica. Pero cuando tiene una exacerbación, cuando esos síntomas, entonces, pero ¿cuáles? Y acá está
está bien dicho, empeoran. Bueno, entonces nos dice, las exacerbaciones agudas son comunes, es decir, una persona con bronquiectasia, lo más común es que haga estos cuadros de exacerbación. ¿Y por qué hacen exacerbación? Y son el resultado de una infección nueva, porque se infectan. Entonces, ¿qué quiere decir? Si un paciente con bronquiectasia hace exacerbación aguda y está diciendo que una de las causas por las que se exacerba y muy frecuente es una infección, que quiere decir que el tratamiento que va a hacer en una exacerbación, una parte por lo menos, si tiene una infección, ¿qué se le va a dar? Y antibióticos. Exacto, por eso es muy importante, porque yo ya sé, si estoy diciendo, este es mi paciente lo con bronquiectasia, ya le conozco hace 5 años y ahora te viene muy mal, y vos decís, está haciendo una exacerbación aguda, si es el problema. Entonces, le tengo que dar antibiótico, es parte del tratamiento, no lo único que le tengo que dar, porque ya sabemos que la causa, nos dice, es una infección. Por eso es importante saber, porque nos va a guiar en lo que tenemos que hacer. La medicina no es un proceso de adivinación, es un proceso, una secuencia lógica del pensamiento que nos hace llegar a conclusiones y qué tenemos que hacer a partir de eso, ¿verdad? Pero tenemos que cargar el disco duro, o sea, nuestra mente con estos conocimientos básicos al menos. Bueno. Ok, ¿qué más? ¿Qué otros síntomas? Puede haber febrícula, puede haber síntomas constitucionales que ya vimos, que un paciente que se queja, estoy cansado, más cansado, no puedo hacer las actividades que normalmente hacía, y yo no me siento bien, y aunque no sepa decir bien, pero ese no me siento bien, a nosotros como médicos ya tenemos que captar que está sintiendo algo que está mal. No, hay médicos que no sé por qué de repente, pero este nomás dice, no, nosotros no tenemos por qué dejar de lado soslayar nada. Esto es parte de una construcción del conocimiento. Y vamos a errar si esto tampoco sabemos. Bueno, ¿qué signos podemos encontrar? Y nos dice signos físicos, o sea que tenemos que atender en el paciente con bronquiectasia. Halitosis puede tener. Eso que vimos también en el absceso. Ese que uno dice un yuruné, ¿verdad? ¿Por qué les digo así? Parece un chiste. Pero muchas veces las personas cuando vienen a consultar, hay veces que vienen porque le trae otro. Y el otro dice, decile, mira doctora, yo te voy a decir algo que él no te va a querer decir o ella no te va a querer decir. Tiene un yuruné, te va a decir. Entonces, nosotros no tenemos que reírnos, ¿verdad? Porque lo primero que uno puede pensar, ¿verdad? Y la otra persona sabe que es cierto, nos está diciendo por menoscabarla a nadie, pero es un dato importantísimo. Si le ponemos el estetoscopio, tiene ruidos respiratorios anormales, se nota como que hay secreciones, ¿y qué? Entonces pueden haber crepitantes, les agrego subcrepitantes también. Pueden tener roncos y sibilancias también. Puede haber hipocratismo digital, y esto es el hipocratismo digital, así que si ustedes están del otro lado del escritorio y su paciente está con las manos bajas, pídanle que levante y miren sus manos. Y ese detalle va a ser un médico que sabe que tiene que buscar hipocratismo digital. Si no, el otro va a decir, ¿para qué le pedí que levante sus manos y querés mirar? Y es por esto, ¿verdad? Bueno. Hoy en día, esto yo recuerdo cuando era residente veíamos más. Yo creo que a la gente como que acude más ¿cómo se llama? Al médico con más tiempo de antelación, entonces como que se ve menos. Acuérdense que todo esto que estamos leyendo pertenece al primer mundo. Y lo que para ellos puede ser infrecuente, para nosotros podemos estar diciendo, para acá todavía se ve eso. Entonces por eso yo les agrego y hago esas acotaciones, porque salvo que alguno de ustedes vaya al primer mundo, entonces ya va a saber que eso es algo más infrecuente. Bueno, que también puede tener hipoxemia, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo vamos a ver? Uno, ver cómo satura cómo satura, ¿verdad? Al poner el saturómetro o cuando se le hace gases arteriales, es un paciente que va a estar hipoxémico. Entonces, ¿qué quiere decir? Está teniendo poco oxígeno en sangre.
Hipertensión pulmonar también pudiera tener. ¿Y cómo se caracteriza una persona que tiene bronquiectasias crónicas y dice tiene mareos y disnea? Entonces quiere decir que le tenemos que ver, ¿no será que también ya tiene, o sea, está tan avanzada su bronquiectasia que ya empieza a tener hipertensión pulmonar? Bueno, incluso puede llegar a tener insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cómo se llama cuando el corazón enferma por una causa, por ejemplo, pulmonar? ¿Escucharon usted hablar del cor pulmonar? Bueno, yo no sé si me están escuchando sí o no, pero esto es importantísimo lo que les estoy diciendo. Sí, profe, te escuchamos. Tarda nomás en activar el micrófono. Ya, bueno, ¿cómo se diagnostica? Es muy importante. Evidentemente, siempre, si nos está detallando tanto la parte clínica, entonces siempre para nuestro diagnóstico es muy importante la anamnesis. O sea, tenemos que tener la historia de nuestro paciente. Si no le hacemos la historia al paciente y nosotros directamente queremos, no sé, mirar sus estudios o algo así, va a ser muy difícil o va a tardar mucho llegar al diagnóstico. Tenemos que completar todas las partes y esto no es solamente para neumología. Tenemos que tener la historia clínica, tenemos que hacer la anamnesis, porque por la anamnesis ya nos puede orientar bastante al tener esos síntomas y esos signos que recién fueron descritos. Bueno, entonces, ante un paciente así, que nosotros estamos diciendo, uy, es un tosedor crónico, más todo lo otro, esto parece es algo pulmón, tiene expectoración, tiene disnea, ¿verdad? Quiere una radiografía de tórax, importante. Pero acá hay una característica que le diferencia con el absceso pulmonar. En el absceso pulmonar dijimos que si bien hablamos que tiene que darse la asociación para hacer el diagnóstico de la clínica más la radiografía de tórax compatible, ¿qué pasa en este caso? La radiografía de tórax es necesaria, hay que pedir. Pero el problema es que como hay bronquiectasias que son tan pequeñitas, que el ojo, la radiografía no tiene la suficiente posibilidad de discriminar. A lo sumo lo que se puede decir, acá esta radiografía no es normal. Acá hay unas lesiones que no se entienden, pero no se puede discriminar exactamente qué es. Entonces ahí hay que subir de escalón. ¿Qué otro medio de imagen puede ver mejor que la radiografía? Mirar parénquima, tomografía. Pero si nosotros pensamos por la historia clínica que puede ser bronquiectasias, entonces no es cualquier tomografía la que tenemos que pedir. ¿Qué vamos a pedir en el consultorio? Vamos a poner TACAR. ¿Qué quiere decir? Tomografía de tórax de alta resolución. Entonces, nuevamente, ¿cómo yo voy a decir pido TAC o pido TACAR? Y yo me basé en que en la historia que me orienta más esta radiografía. Por eso no pido TAC simple nomás, porque no voy a ver. Porque una TAC simple hace sus cortes cada 1 centímetro. Mira una parte, después mueve la máquina, ve otro 1 centímetro. Pero cada centímetro corta. ¿Qué quiere decir? Que 1 centímetro no ve. Sin embargo, la tomografía de alta resolución, en 1 centímetro después de estar haciendo 3, 4 cortes, entonces va a haber lesiones más pequeñitas y ahí sí puede haber bronquiectasia. Entonces, nuevamente, al tener esos datos, al sospechar por la historia clínica, yo sé lo que le voy a pedir a mi paciente. Y en este caso es tomografía de alta resolución. Bueno, y con eso, acá ya me dice, el diagnóstico de bronquiectasia se basa, es fundamental, la anamnesis, que ya les dije muy bien, el examen físico, que ya lo dije, eso es la clínica del paciente, y estudios radiológicos. Que comienza, pero no termina, comienza con una radiografía de tórax y que ya les expliqué muy bien eso que significa. Con esto que acabo de decir,
ya se hace diagnóstico de bronquiectasia. Con eso ya digo, ya tiene bronquiectasia el paciente. Y ya voy a ver si tienen, si son bilaterales, que si está más comprometido el pulmón derecho o el pulmón izquierdo, más base, más vértice, campo medio, todo ya voy a saber. Y ustedes me dicen, pero acá abajo también dice pruebas de función pulmonar, cultivo de esputo y otras cosas. Bueno, claro, pero con esto voy a decir, tiene bronquiectasia. Ahora lo que sí puede decir, ¿y qué tanto pulmón está afectado? Generalmente te dice la gente, ¿cuánto de su pulmón trabaja? Y bueno, para saber qué tanta afectación funcional hay, y ahí se hacen las pruebas de función pulmonar. Entonces yo digo, con esto digo bronquiectasias, y la ubicación, es lo que dije, qué tanto, si son focales, si son difusas, todo voy a decir por imagen, por TACAR. Pero lo que me va a dar funcionamiento de pulmón es la imagen, las pruebas de función pulmonar. ¿Cuándo voy a pedir cultivo de esputo? Cuando pienso que está infectado. Y ustedes ya saben, y acá me dice que tengo que pedir. Tengo que pedir, pueden crecer micobacterias, gérmenes comunes, ¿verdad? A eso se refiere. Y generalmente, ya sabemos cuándo generalmente voy a pedir, cuando hay exacerbación. Eso nomás. Esa es la diferencia. Bueno, una característica. Nos dice, la bronquitis crónica, porque nosotros decimos, ¿qué es el concepto de bronquitis crónica? Tos y expectoración crónica. Durante al menos 2 a 3 meses al año por 2 años consecutivos. O sea, y nosotros dijimos, la bronquitis también es un expectorador crónico y en años, o sea, se comporta igual, ¿verdad? Pero, ¿qué nos va a diferenciar una bronquitis crónica de una bronquiectasia? Pedir TACAR. En la bronquitis crónica no va a haber bronquiectasia. Y en el TACAR va a haber, en la TACAR van a haber bronquiectasia. Eso es lo que nos quiere decir. Bueno, entonces vemos la radiografía de tórax. En esta imagen, lo primero que vemos, mirando campos, ambos pulmones, y vemos como lesiones, pero cuesta describirlas. Pero no es normal. Entonces digo, sí, es acá tal vez donde están las flechas, es como nuevamente la vía del tren, con sus 2 rieles. Y si me cuentas que ya sé que es un tosedor y expectorador crónico, en este caso es mujer, vemos acá las mamas, y voy a decir, esto puede ser bronquiectasia, pero no estoy, la imagen no me es muy segura. Entonces, ¿qué voy a pedir? TACAR, es lo que acabamos de decir. Bueno, en esta imagen, esta es una imagen de alguien que tiene fibrosis quística. Y nos dice, muestra bronquiectasia predominante, y donde vemos en esta parte superior del pulmón. Acá es lo que les dije, esta es la señal de la vía del tranvía, también se le dice. Bueno, ¿y qué significa? Que tiene, esto que vemos acá son las paredes dilatadas, porque normalmente los bronquios no se ven, salvo en una incidencia muy especial. Entonces, si estamos viendo bronquio, esto no es normal. Ok, acá le pedimos la TACAR. Y acá vemos la TACAR. Vemos pulmón derecho, pulmón izquierdo, y esto es en las partes altas. ¿Y por qué? Porque acá hay tráquea, no hay todavía corazón, así que estamos en la parte alta. ¿Y qué es lo que nos dice? Vemos la dilatación. En la TAC tenemos que buscar 2 cosas. Tenemos que buscar la dilatación de los bronquios, y acá vean, miren, están todos dilatados, miren un poco, acá hay saculares también. Todo esto está dilatado. Bronquios dilatados, estos son bronquios dilatados. Y vemos en ambos pulmones. Vemos que el pulmón derecho está más lesionado que el pulmón izquierdo. Y todo lo que acá incluso vemos que hasta la pleura también ya se está dañando.
Y la otra característica que tenemos que buscar es lo que se llama anillo de sello. Esto es un anillo. Fíjense, esta imagen anular, como si fuese un anillo, y acá está la piedrita del anillo. ¿Y esto qué es? Este es el bronquio y esta es su arteria. ¿Están viendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Y es un bronquio muy agrandado, porque esta es su arteria. Acuérdense cómo van por anatomía, cómo van las arterias como con los bronquios, discurren juntos. Y en este caso, como el bronquio está dilatado, está muy agrandado y tiene como una arteria parece más chiquitita. Y claro, el bronquio se agrandó. Bueno, vemos la línea de tren, nuevamente todo lo que ya aprendieron. Hay, dijimos, hay en formas quísticas. Estas son las bronquiectasias quísticas. Hace rato cuando les mostré, ¿se acuerdan? Y estas sí que son varicosas. Miren, estas varicosas, como el rosario que no, en uno de los cortes que les mostré al principio. Entonces, uno tiene que adiestrar los ojos. Uno puede decir en la primera, segunda vez, pero Dios mío, ¿dónde ve ahí el riel del tranvía? ¿Dónde ve las varicosas? Y se va entrenando el ojo. ¿Por qué? Porque acá nos dijo bien cómo se hace el diagnóstico. Hay que tener historia compatible y eso implica signos y síntomas, examen físico y imagen. Y nos dijo que lo más probable es que vamos a iniciar con una radiografía de tórax, tenemos que llegar a TACAR. Entonces, quiere decir que yo necesito saber leer tomografía, TACAR, o al menos enviar a un lugar donde me den un buen informe de TACAR, porque así voy a hacer mi diagnóstico, con clínica y con imagen. Entonces, necesito de un radiólogo fiable. Entonces, hay que saber, por eso, siempre con quiénes trabajar. Bueno, esas son recomendaciones que van saliendo. En este caso, ¿qué vemos? Vemos que hay bronquiectasias acá. Bronquiectasias, miren los bronquios, están aumentadísimos. Y son bilaterales. El predominio es el pulmón derecho, más son los campos anteriores que los posteriores. Acá no vemos casi nada. Ya, ¿van comprendiendo lo que vamos viendo? Sí, Sí, doctora. doctora. Bueno, y vemos el famoso anillo de sello. Acá hay uno que se esboza, acá vemos anillo de sello, acá vemos anillo de sello, y ustedes ya saben qué representa el anillo de sello, esa imagen que vemos. Significa un bronquio dilatado con su vaso vecino. ¿Y por qué se le dice anillo de sello? Porque esto es lo que estamos viendo, así mismo el anillo de sello, que tiene esto y esto esta es la parte. Entonces, para entender por qué se le dice anillo de sello, a pesar que hay veces que uno mira y dice, pero Dios mío, no sé qué imaginación tiene el que hizo. Y bueno, es así y tenemos que aprender porque universalmente si uno va a un congreso aquí o donde fuere, si se va a hablar del tema bronquiectasias, le van a decir, bueno, y subieron imágenes del anillo de sello, pero no te están diciendo, de la imagen del anillo de sello, así no, ya te dan por sabido, porque ya estamos a nivel de colegas, te dicen, no, imagen anillo de sello, en serio, ¿dónde están las imágenes? Y uno ya va mirando. Entonces, por eso les voy mostrando. Acá vemos otra, en este caso una fibrosis quística. Cuando vean acá, por ejemplo, esta nena Bianca, que es fibrosis quística, ¿verdad? Bueno, y acá ven bronquiectasias importantes. Fíjense lo que recién estuvimos, miren todas las bronquiectasias que hay. Impresionante, y los tipos diferentes. Dijimos, pueden ser por su forma, pueden ser quísticas, varicosas, saculares, estuvimos diciendo. Bueno, y acá están todos estos. Diagnóstico, estamos siempre en el diagnóstico. Ya hablamos tenemos la historia compatible, pedimos TACAR, vimos bronquiectasia, ya tiene diagnóstico de certeza. Ya le ponemos el sello. Y en la primera consulta, y yo les digo, porque hay veces que, por ejemplo, viene el paciente y te cuenta toda su historia, y voy a decir, sí, yo creo que una de las posibilidades usted puede tener una bronquiectasia, ¿verdad? Y si por ahí me dice, bronquitis crónica no puede tener, sí, pero usted no fuma, entonces es difícil, voy a estudiarle, es muy raro, tiene que haber por lo menos eso, le voy a decir, ¿verdad? Y que de hecho le digo, así he dicho, cuántas veces he pensado así, y pensamos los que trabajamos en esto. Entonces le digo, yo le tengo que pedir, aparte de varias cosas, le tengo que pedir un TACAR. Bueno, me trajo el TACAR y si yo en la primera consulta le digo, no sé, una de las cosas que les quiero estudiar es esto, me trae el TACAR y veo y ahí le digo,
señora, usted tiene bronquiectasia. No hay más nada que decir, ya está. Y bueno, pero ahora le tengo que someter a otros estudios. ¿Y para qué, doctora? Si ya sabe que tengo bronquiectasia, y ahí le voy a decir, bueno, pero tengo que saber qué tanto compromiso pulmonar usted tiene, qué tanto de su pulmona, porque tiene usted la bronquiectasia, está funcionando. O sea, ahí le pido las pruebas de función pulmonar. ¿Cómo vamos a empezar? Y si encima le oculto roncus, a veces sibilancia, o sea, hay también broncoespasmo, y o sea, hay obstrucción al paso de aire. Puede ser por broncoespasmo, pero también puede ser por las secreciones y ambas cosas. Entonces se le pide lo que se llama la espirometría, que es lo que se suele ver en los pacientes con bronquiectasia al pedir la espirometría en su funcionalidad y tienen un FEV1 disminuido, que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, les digo yo. Tienen disminuido. Y el cociente este. Ok, pero como la teoría nos dice, generalmente los pacientes que están así, les dice la teoría, hacele broncodilatador y va a mejorar. No va a llegar a normalizarse, pero va a mejorar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo a este paciente le tengo que pedir, en ese momento quiero saber qué tanto de tu pulmón funciona, porque tenés bronquiectasia, quería pedir lo que se llama espirometría con prueba postbroncodilatadora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que donde le van a hacer la espirometría, le van a hacer una espirometría y luego le van a poner un aerosol inhalatorio y 15 minutos después le vuelven a hacer una espirometría para ver si hay cambios. Como acá dice que generalmente mejora este FEV1, después de hacerle un broncodilatador, entonces eso se suele ver. Si se ve que hay mejoría, entonces uno le indica también, es importante porque ya sé, mira, yo le tengo que indicar esto para que ande también con su tratamiento. Bueno, hay casos más avanzados, sobre todo cuando, y no es solamente ejemplo fibrosis, ¿verdad? Cuando fibrosa mucho el paciente en la fibrosis quística, por ejemplo, también hay que hacerles otros estudios, porque la espirometría ve algo, pero digamos, estudia algo, pero no estudia todo. Hay que completar siempre con lo que se llama VLCO, que esto se llama difusión del monóxido de carbono. Hay que hacerle este test, que nos va a mostrar capacidad vital forzada, porque la espirometría nos muestra FEV1. Y para poder ver la capacidad vital forzada del paciente hay que pedir este estudio. Entonces se complementan, hay que pedir ambos. ¿Comprendido? Y ahí vamos a tener digamos, una manera más exacta de saber qué tanto de pulmón funcionante tiene. ¿Me comprendieron? Sí, profe. Esta es la espirometría, ¿verdad? Que vamos a pedir para saber su FEV1 con la prueba postbroncodilatadora, y este es un estudio más caro, la del LSO es mucho más cara. La espirometría se hace mucho en Paraguay y en distintos lugares. En cambio, solamente hay 2 lugares. ¿Por qué? Porque es un aparato carísimo y es un entrenamiento, digamos, tiene mucho... esto, por ejemplo, ya se ve como un poco más atrasadito por el tipo de computadoras que tienen. Esto será hace unos 8 o 10 años atrás. Los de ahora son más avanzados, pero hasta donde yo conozco hay 2 laboratorios pulmonares acá en Asunción y creo que en el Paraguay. Sí, por ejemplo, alguien de Ciudad del Este quiere, alguien de otra parte, tiene que venir a Asunción a hacerse esta parte, para que sepan. Bueno, en el tratamiento, ¿cuáles son? Fíjense que decía que las bronquiectasias son irreversibles. Entonces, cuando el paciente me dice, ¿qué es la bronquiectasia? Yo le tengo que decir, bueno, sus bronquios están agrandados y su pared está todo lastimado. O sea, vamos a bajarle a ellos para que entiendan. ¿Y eso cómo se cura? ¿Y qué es lo primero que, si nos dice que es irreversible, cuál es la palabra? ¿Se cura o no se cura? Que no se cura. No se cura, ¿verdad? Pero hay tratamiento y nos va a decir, pero doctora, ahí si no se cura, ¿qué es lo que se trata entonces? Entonces le tenemos que decir, sí, no se cura, pero ¿qué pasa? Vos podés controlar tus síntomas, podés tener menos catarro el que tenés, menos tos. Quiere decir que si vos no estás saliendo, o me decís que no podés estar 2 horas en un lugar porque tosés tanto y la gente ya te mira, probablemente ahora te vas con este tratamiento
de a poco vas a poder ir y estar, vas a poder tener una vida social. Y tu calidad de vida va a mejorar. Vas a tener menos dificultad respiratoria, o sea, vas a poder salir a tener una caminata, ¿verdad? Vas a poder, y tu función pulmonar, si vos esto no te tratás, cada vez va a ser peor. Si ahora me decís que tenés dificultad respiratoria, le digo al caminar 2 cuadras o 1 cuadra, si vos no te tratás, en un año vos ya no vas a estar quieta porque ya no vas a poder ni caminar. Sin embargo, con este tratamiento, todo eso se puede ir retrasando. ¿Entienden? No te vas a curar, pero vas a vivir mejor. Eso, entonces, para eso son los objetivos del tratamiento. Bueno, entonces, en primer lugar, una persona que tiene bronquiectasias, uno de los graves problemas es que quiere hacer sus exacerbaciones agudas. Y ya nos dijo, ¿por qué generalmente hay exacerbación aguda? Porque se infectan. Entonces, son personas que hay que hacerle su vacuna antigripal anual. ¿Por qué? Porque estamos llenos de virosis, estamos llenos de gripe. Entonces, para una persona inmunocompetente, un cuadro gripal no tiene mayores consecuencias salvo las molestias. Pero para un paciente que tiene bronquiectasias y hace un cuadro gripal, puede significar que se interne, puede significar entrar a terapia intensiva, una intubación, y que cuando salga, cada vez más su funcionalidad pulmonar se vaya perdiendo. Entonces se acorta su vida. Por eso es muy importante la vacunación antigripal anual y la vacuna antineumocócica a aquellos que tienen 60 o más años. La vacuna antineumocócica se hace cada 5 años. Entonces, esto es lo primero que tenemos que saber. Segundo, si es un paciente que fuma, le tenemos que decir, o sea, la recomendación es dejar de fumar. Tercero, hay que hacer las medidas que ayuden a eliminar y fluidificar las secreciones de las vías aéreas, porque vimos que hay inflamación y hay secreciones. Entonces, esas secreciones en lo posible hay que tratar de eliminarlas. ¿Y cómo se eliminan? Y básicamente la fluidificación adecuada, y una de las cosas, no hay mejor fluidificante que el agua. Evidentemente, las industrias farmacéuticas no te van a decir eso porque quieren vender sus fluidificantes. Ahora se utiliza, hay uno que es muy bueno, que se está utilizando, que ahí más adelante les voy a mostrar. Bueno, ¿y de qué otra manera también, qué otra medida para eliminar las secreciones? Los drenajes posturales. Para los drenajes posturales, nuevamente, es muy importante que esté involucrado no solamente el médico, el neumólogo en este caso, sino que esté involucrado también el fisioterapeuta, porque tiene que hacer, no es lo mismo drenar bronquios difusos que un bronquio que está nada más en lóbulo superior, medio. Las posturas que se tienen que utilizar van variando. Entonces, y eso le va a mostrar el fisioterapeuta. Bueno, se utilizan broncodilatadores porque vimos que los broncodilatadores broncodilatan y los bronquios y mejoran el FEP1, nos estaba diciendo. Si está infectado, se utilizan los antibióticos. Por eso dice para las exacerbaciones agudas. Ok. Hay casos, porque no podemos salir acá entendiendo toda bronquiectasia va a cirugía. No. Esto que estamos diciendo es para todos. Pero ahora, a veces resección quirúrgica, sí. Pero ¿cuándo? Cuando tiene bronquiectasia localizada. Porque si es difuso, uno que le va a sacar los 2 pulmones. No. O sea, trasplante únicamente. En Paraguay no hay trasplante pulmonar. Y básicamente en América es muy raro, salvo que uno vaya a Estados Unidos o en algunos lugares de Brasil, ingresar a un programa es más difícil el trasplante pulmonar que el trasplante cardíaco, ¿verdad? Sobre todo por la infraestructura y el plantel que se necesita. Entonces, eso es prácticamente imposible aspirar a eso. Bueno, difícil, no quiero usar la palabra imposible. Entonces, pero sí para las difusas. Yo recuerdo que ya cuando yo era residente tenía yo un paciente mío que tenía 15 años ¿y qué pasaba? Constantemente hacía sus hemóptisis. No tenía, nunca tuvo hemóptisis graves, sino hacía hemóptisis de 40, 50 ml.
pero uno nunca sabe si eso puede empeorar. Y hacía constantemente, 4 o 5 veces en el año y desde que tenía algo así como 9 años. Pero tenía bronquiectasias localizadas. ¿Y por qué? Porque fue un chico que cuando fue más niño, hizo neumonías a repetición y sobre todo hacía en campo medio y base derecha. Entonces, finalmente, como era de escasos recursos y nos hacía atender bien, entonces quedó luego de esa neumonía a ese nivel, quedó con las bronquiectasias. Bueno, y como este chico constantemente estaba anémico y vivía así hemoptizando cada tanto, entonces se presentó en junta médica y dijo, este puede calificar para cirugía en esa zona, porque es joven, hay que luchar por su vida, son bronquiectasias. La característica principal tiene que ser localizada. Entonces, este chico, yo recuerdo muy bien que cuando tenía 16 años se operó, quedó bastante bien, y eso es hace 30 años atrás aproximadamente, o 35, no recuerdo. Bueno, esos son los casos que se pudiera plantear la cirugía. Acá simplemente cuáles son las medidas para eliminar las secreciones. Y ya les dije, esto tiene que entrar con el fisioterapeuta pulmonar y acá están las distintas posiciones para drenar. Se tienen que drenar las secreciones para que pueda haber ventilación. Tiene que pasar el aire por los bronquios, eso es ventilación. Bueno, entonces acá están ven para cada lóbulo y eso le enseña el fisioterapeuta. También se hace lo que se llama la percusión del tórax, como que se le hace como una palmoterapia, pueden buscar eso en internet. También le va percutiendo con los puños, por ejemplo, el tórax para ir rompiendo la secreción y que se pueda drenar. ¿Cuándo dar corticoides? Y generalmente se dan en aquellos que están graves, muy mal. ¿Por qué? Tratando de ayudar a que desinflame, porque eso es un corticoide, es un antiinflamatorio no esteroideo. Pueden leer más ahí donde la bibliografía que les doy, pero... Y ahora les doy un caso, para que vean, un ejemplo de todo lo que hemos visto. El paciente es una mujer de 38 años, soltera, vendedora ambulante. Consultó por un cuadro de 3 días de tos, expectoración amarillenta, en moderada cantidad. En ocasiones hemoptoica y sensación febril que cede parcialmente y dijo con novalgina. Acá ya ustedes ven que se puso R, porque está el nombre comercial, no está el nombre genérico. Sería dipirona el nombre genérico. No se puso novalgina, entonces hay que poner siempre con este símbolo. La característica de esta mujer de 38 años, que tiene un antecedente de tratamiento por tuberculosis hace 5 años. Y en estos 5 años tuvo 2 internaciones anteriores con cuadro similar, hace 3 y 2 años respectivamente. Quiere decir que este mismo cuadro por el que viene ahora ya lo tuvo en 2 ocasiones anteriores. A la auscultación, pulmones subcrepitantes y sibilancias aisladas en campos medios y bases bilaterales. Y acá vemos las imágenes. Bueno, ¿qué tiene esta mujer? ¿Qué tiene? ¿Por qué tiene? Acá ya vemos bronquiectasias, evidentemente, y son quísticas, ¿ven? Verdaderos quistes tiene. ¿Por qué esta persona ha de tener bronquiectasia? Acuérdense que decía que la bronquiectasia se tiene porque se tuvo alguna enfermedad secundaria, alguna enfermedad. Exacto. Por eso, fíjense que la primera diapositiva ya dio un tip, diríamos, ¿verdad? Una pista, decía, es consecuencia de alguna enfermedad. El caso que yo les estuve contando, el paciente de 15 años, de 16 años que se operó, que tuvo como antecedente neumonía a repetición, le dije, y por eso fue focalizado. En cambio, esto es bronquiectasia focalizada o difusa. Difusa. Exacto. Bueno, en este caso, esta persona que viene por un cuadro de 3 días, ella tiene una bronquiectasia hace 3 días. No, solamente que se agudizó nomás. Pero ¿cómo se llama? No, hay que decir agudizó.
¿Cuál es el término? ¿Cómo se llamaba? Y obligatoriamente hay que decirlo bien, porque ese es el término. Ustedes no pueden poner en su historia clínica agudización. Tiene un término. ¿Cómo se llamaba? Exacerbación. Apellido. Aguda. Y es aguda hace 3 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Se infecta. ¿Qué le van a hacer a esta persona? ¿Cómo le van a tratar? ¿Qué me dicen? Y hay que tratarle con antibiótico. 1. ¿Le van a tratar en forma ambulatoria o le van a internar? A ver, por la primera decisión médica. Este caso. ¿Qué creen? Y acá hay una pista. Porque acuérdense, toda acción tiene que tener esporalo. Y tiene expectoración hemoptoica. Acuérdense que esto es sangre. Hemorragia, pequeña, pero es hemorragia. Y no sabemos con la bronquiectasia si la siguiente puede ser hemoptoica o ya es francamente hemoptisis. Entonces, cuando sangra, ustedes, un paciente que sangra, internenle. Va a ser peor que después vaya a sangrar. Ahí muere, van a decir, se fue y consultó y le dijo, andate nomás a tu casa. Así ya van a salir todo por la tele ustedes. ¿Verdad? Pero van a salir porque le mandó a su casa, ya tenía los sangre. Entonces, primera cosa, le van a tratar, le van a decidir internar. Segundo, si está sangrando, aunque está pequeñito, tratamiento vía oral o le van a poner ya vía parenteral. Esa es una pregunta grande, no es para neumo, nomás vía parenteral. Si ya le están dejando porque piensan, no saben si el segundo va a aguantar o le va a llevar la sangre más. Ya le tienen que poner vía. Bueno, y por vía le van a medicar. Por vía le van a mandar a el antibiótico. Si tiene fiebre le van a poner, ya saben. Después, ¿le van a dar o no broncodilatadores? ¿Qué decía el tratamiento hace rato cuando les leí? ¿Se le da o no se le da? Y mencionaba que en las exacerbaciones agudas, sí. Igual, ¿no? Exacto. Bueno, esto sirve. Ay, acá se perdió la radiografía. Ahí está. Ya me parecía algo. El último comentario que voy a hacer. ¿Qué pasó en esta radiografía? Uno ve y dice, las bases, estas bases y medio campo medio es anormal. No son inocentes. Y acá no veo bien. Tacar ya. Allá vamos a decir, y acá está la tacar. Bueno, Juan, por favor, la foto de los que participan, así como la vez pasada. Ahí tengo para la lista. Bueno, doctora, le bien, bien. Bueno, y terminamos la clase. Mañana o pasado, yo espero que mañana ya les suba los materiales en la plataforma. Y segundo, que ustedes ya saben que se adelantó el parcial, va a ser el 2 de septiembre, a pedido de ustedes. ¿Sí? Sí, doctora, muchísimas gracias. Bueno, espero que algo hayan aprendido hoy.